Casi por petición popular hago este vídeo para explicar algunas, no todas, de las tácticas y estrategias para conseguir que los medios de comunicación masivos le dediquen tiempo a un tema. Lo que en el argot de las relaciones públicas a veces se llama entrar en agenda. No todos los periódicos, televisiones o radios tratan todos los temas. Quien más que menos tiene alguno que le cuesta trabajo publicar. Pese a esto, más o menos todos poseen una lista de asuntos de los que hablan constantemente, con una tendencia o con otra y con una frecuencia u otra, pero todos hablan de ellos. A esta lista la socióloga Elizabeth Noel Newman la denominó agenda setting. Hasta tal punto llegó a ser importante estar en esa agenda en la década de 1980 y 1990 que se decía: solo lo televisado es real y lo no televisado desaparece de la realidad. Pero esta necesidad de que los medios hablen de algo, bien o mal, eso es secundario, es muy antigua. Infinidad de organizaciones y causas habían comenzado a intentar utilizar la prensa, en el siglo XIX no había otra cosa, para lanzar sus mensajes. A principios del siglo XX, los periodistas también realizaban sus investigaciones. Uno de los mejores fue Joseph Pulitzer, quien daría nombre a los premios de investigación más prestigiosos de los Estados Unidos. Pero no todos eran igual de minuciosos e incisivos. Muchos realizaban puro sensacionalismo para convertir en escándalo cualquier cuestión. En este clima se produjo el primer hito en las técnicas para transformar la opinión de la gente. El magnate petrolero John Davison Rockefeller contrató al periodista E.B. Lee, uno de los mejores de su época, para limpiar su imagen de persona sin escrúpulos. Por lo visto, era cierto que contrataba delincuentes para sabotear las propiedades de las compañías ajenas. La estrategia de Lee consistió en dar información y ofrecerse para cualquier consulta que tuvieran los periodistas. Si ellos argumentaban que Rockefeller era inmensamente rico, él publicaba los impuestos pagados por su cliente para demostrar lo mucho que contribuía con Estados Unidos. Es la estrategia de guante vuelto. Si alegaban que era un acaparador codicioso, él respondía fundando un hospital totalmente gratuito que sería el embrión de la famosa Fundación Rockefeller. Así, para sorpresa de más de uno, Lee logró cambiar la pésima imagen de su cliente, pasando a la historia simplemente como un hombre muy rico, quizá el más rico del mundo hasta la llegada de Bill Gates, cuando no, como una persona que supo labrar su propio camino con esfuerzo. El segundo paso en las relaciones públicas lo dio la administración de los Estados Unidos. Tras los sucesos de 1914, el presidente Woodrow Wilson contrató al equipo del periodista Edward Bernays para encargarle la colosal tarea de convencer a todo el pueblo estadounidense de la necesidad que para el país era entrar en la Primera Guerra Mundial, lo que supondría ingentes gastos en transporte, materiales, armamento, más la repatriación de miles de cadáveres o el entrenar militarmente a los negros del sur. Pero parece que Bernays era mucho mejor profesional que su tío Sigmund Freud. Él popularizó las ruedas de prensa o conferencias de prensa, donde un alto cargo de la administración contestaba a todas las preguntas de todos los periodistas acreditados, además del uso masivo de los comunicados de prensa o notas de prensa para todos los periódicos, y el empleo de sentimientos más que de información en sí, sobre todo explotando el hundimiento por navíos alemanes de los transatlánticos Arabia y especialmente el RMS Lusitania, el 7 de mayo de 1915. Finalmente, Estados Unidos, el 2 de abril de 1917, entró en la Gran Guerra, sufriendo el mayor número de bajas de toda su historia. Sin embargo, alguien bien informado puede decir que los medios de comunicación masivos han perdido mucho poder con la llegada de las redes sociales. No digamos ya de credibilidad, sobre todo la otrora todopoderosa televisión. Según un informe del Instituto Reuters, en 2018 el medio más utilizado para informarse los mexicanos eran las redes sociales. Bien es verdad que la penetración de Internet en ese país se estima en un 67%. En Argentina, con un 79% de penetración, las redes sociales están casi empatadas con la televisión. Y en España, por contra, con un 87% de penetración de Internet, es donde las redes sociales no llegan a la altura de las otras dos naciones como fuente de información para los ciudadanos. Este tema es de gran importancia para filosofías como estas, nacidas en Internet. Pero, aun suponiendo que los medios de comunicación no estuvieran en su peor momento, alguien puede decir que tanto E.B. Lee como Edward Bernays tuvieron a su alcance inmensos recursos económicos y humanos, algo que no tiene cualquiera. Por este motivo, cuando no se cuenta con todos esos medios, ¿qué se puede hacer?
Bien, existen varias estrategias. Vamos a citar algunas, pero sin ser exhaustivos. Para conseguir espacio en sus informativos, tertulias, debates y otros programas de opinión, una técnica muy efectiva y económica es acusar a esos medios de no estar haciendo bien su trabajo, de ser intencionadamente imparciales, de tergiversar las palabras. Cuanto más opuestos a la propia corriente de pensamiento, mejor, porque así se les incita a dar minutos para demostrar su imparcialidad y su deseo de no censurar nada. Un ejemplo lo dio el académico y político español de extrema izquierda Pablo Iglesias. A principios de la década de 2010, producía un programa llamado La Tuerca en una pequeña televisión local. Con perseverancia fue acusando a los medios más conservadores, sobre todo a 13 Televisión, de defender a la dictadura franquista o de poseer una línea editorial ultraconservadora. Ante dicha ofensiva, varios le invitaron para que diera su opinión sin ser acusados de tergiversar nada. Así, Pablo Iglesias cosechó una popularidad inmensa. En el polo opuesto, Juan Ramón Rayo, presidente del Instituto Juan de Mariana, siempre ha dicho que uno de los medios que más ha hecho por difundir el liberalismo en España ha sido la cadena de extrema izquierda La Sexta, al realizar multitud de debates entre liberales como él contra pensadores de izquierdas. En ambos casos, los dos lograron sus objetivos. Pablo Iglesias, junto a otros candidatos, fundó el partido Podemos, que pasó de no tener ningún diputado en el Congreso a decenas de ellos en una sola elección, un éxito con pocos precedentes. Por su parte, numerosos youtubers, con un éxito inesperado, han reconocido que abrazaron la ideología liberal o se decidieron a publicar su opinión tras las intervenciones de Juan Ramón Rayo y el Instituto Juan de Mariana. Pero el atacar a los medios tiene dos limitaciones. Nunca se debe caer en el error de dar órdenes, como «dennos voz», y menos amenazas veladas del tipo «están dando una pésima imagen de su medio», porque ante las amenazas no hay que ceder y los medios son soberanos para invitar a quien quieran. Tampoco hay que caer en afirmaciones delictivas o bordando el delito de calumnia, como «ustedes mienten» o «están manipulando», porque ningún medio quiere que se le relacione con gente rayando el delito. El proporcionar imágenes de gente oponiéndose pacíficamente a cualquier acción que consideran equivocada es un gran reclamo para todos los medios menos para la radio. Pero si hay criterio, incluso para la radio. El número de intervinientes es lo de menos. Lo importante es el impacto visual que se consigue. Así, en 1971, un grupo de canadienses partió en el pesquero Phyllis Corman para impedir las pruebas nucleares en el archipiélago alasqueño de Anchitkaz. Pese a que aquellos canadienses no lograron parar las pruebas, una de las organizaciones que más ha sabido aunar el ecologismo y la aventura había nacido, Greenpeace. Pero esta estrategia posee un inconveniente, porque puede pasar con cierta facilidad de acciones pacíficas a violentas, como le pasó a la propia Greenpeace cuando se opuso a los planes de la Shell Oil Company para desmontar una de sus plataformas petrolíferas en el Mar del Norte. Algunos ecologistas, vinculados o no con la organización, atacaron estaciones de servicio de la petrolera dando una imagen de guerrilleros en lugar de activistas. La presencia de una personalidad conocida por la audiencia de los medios es un reclamo muy poderoso. Casos como el del filósofo Bertrand Russell en apoyo a los manifestantes contra la guerra de Vietnam, cuando aún era una guerra pequeña. La posición del científico Carl Sagan contra todo tipo de pruebas nucleares estadounidenses. O una no tan conocida pero de gran valor, la que realizó Amnistía Internacional cuando logró el apoyo de Mikhail Kalashnikov, el inventor del fusil de asalto AK-47, para su campaña por el control de las armas ligeras. Gracias a la presión tan enorme que se hizo contra el uso incontrolado de las armas ligeras, en concreto de las minas antipersonal, en la Segunda Guerra del Golfo Estados Unidos no las utilizó, pese a los beneficios tácticos que las minas podían proporcionar. Estas tres estrategias, la de provocación, la de acción directa y la de personaje famoso, siguen siendo válidas, por muy en crisis que estén los medios de comunicación.
y las tres comparten una necesidad imperiosa, la de contar con un portavoz. Alguien que proporcione información a los medios, como descubrió Ivy Lee, además de responder a todas sus preguntas, como constató Edward Bernays. Esa figura puede ser con rostro o sin él. En el caso de esta filosofía, esto es un problema muy grande, porque renuncia a líderes. Un portavoz se parece mucho a un líder. Además, el portavoz necesita ser elegido y respaldado por su comunidad, algo que de momento no parece tan fácil. Y tal vez sea una lástima porque de convertirse en un movimiento las posibilidades de irrumpir en la agenda de los medios podrían ser considerables. Esa imagen de un hombre sin rostro, por el riesgo de exclusión social, fomentando el celibato para los hombres por los riesgos jurídicos que entraña el matrimonio, sería sin duda sorprendente y tal vez un tema de mucha tensión en las tertulias feministas al comprobar todas esas mujeres que quizá están perdiendo el atractivo.